Hola a todos, en esta ocasión vamos a tener una introducción al álgebra, monomios, coeficientes, generalizaciones, variables, de todo ello vamos a hablar. Lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué es el álgebra? El álgebra es la rama de la matemática en la cual las operaciones son generalizadas, y subrayo la palabra generalizadas, empleando números, letras y signos que representan simbólicamente un número u otra entidad matemática. A diferencia de la aritmética, que solamente utiliza números y operaciones básicas, en el álgebra también se incursionan las letras junto a los números, y de esa manera entonces podemos hacer generalizaciones. Entonces el álgebra es la unión de letras, números, que nos permite entonces hacer generalizaciones. El lenguaje algebraico es ese lenguaje entonces que nos permite utilizar números, letras, signos y operaciones, y nos permite hacer varias cosas, pero yo quiero resaltar algunas aquí. Lo primero es que el álgebra nos permite establecer relaciones y operaciones entre cantidades desconocidas. Ejemplo, aquí tenemos una expresión 2x más 5, o el duplo de una cantidad más 5. No sabemos cuál es la cantidad que está aquí, pero podemos establecer que esa cantidad aquí, a través de esta expresión, el doble de esa cantidad, le vamos a añadir 5. Esa x puede representar cualquier número, supongamos que sea el 1. 1 por 2, 2, más 5, 7. El fin es, sino establecer relaciones y operaciones entre cantidades que no conocemos. Número 2, el álgebra nos permite, aparte de establecer relaciones entre cantidades desconocidas, resolver problemas cuando desconocemos esas cantidades. Ejemplo, aquí tenemos una ecuación, 5x menos 3 igual a 2x más 9. No sabemos cuál es el valor de x, pero a través de esta ecuación podemos resolver la ecuación y encontrar ese número. Y esa ecuación puede representar un problema que luego que tengamos la solución a la ecuación podemos resolver a través del análisis, cumpliendo con las condiciones que nos están planteando en el problema. O sea que el álgebra no solamente nos permite establecer relaciones y operaciones entre cantidades desconocidas, sino que también nos permite resolver problemas, que es una facultad. De hecho, muchos de los problemas que vemos en matemática podemos resolverlo con álgebra. Y número 3, el álgebra también nos permite representar situaciones de manera generalizada, y esta es la función más abarcadora del álgebra, que nos permite la generalización, como dijimos en su definición. Aquí tenemos un ejemplo, ahí ve, a 4 más 3 es igual a 3 más 4, y b 5 más 7 es igual a 7 más 5. Aquí tenemos una igualdad numérica. Si se fijan, lo estamos estableciendo con números específicos. Sin embargo, en el álgebra podemos generalizar. Si vemos, lo mismo que está pasando en A también está pasando en B, que no importa el orden en que lo sumemos, va a dar igual. 3 más 4 es igual a 4 más 3, y 5 más 7 es igual a 7 más 5. Entonces en álgebra podemos decir que A más B es igual a B más A. Repito, que A más B es igual a B más A. ¿Por qué? Porque no importa el orden en que lo sumemos, siempre va a dar igual. A y B representan números cualesquiera. Con esta expresión podemos cumplir ambas condiciones y cualquier otras condiciones con otros números, y esto obedece a la ley de conmutatividad de la suma, que el orden de los sumandos no altera la suma. O sea que el álgebra nos permite establecer generalizaciones, lo que es muy útil en matemáticas. Expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es una combinación de números y letras relacionados por los signos de las operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Es decir, aquí tenemos 3x. 3x es una expresión algebraica porque tiene números y letras. 5z menos 4 es otra expresión algebraica. 5x menos 4y más 10 es otra expresión algebraica, porque una expresión algebraica no es más que una combinación de números y letras, como su propia definición lo dice, relacionados por los signos de las operaciones aritméticas. Aquí vemos suma,
resta, pues resta, suma. Y aquí también vemos multiplicaciones. Cuando hay una ausencia de signos, la letra y los números aquí están multiplicando. Expresiones algebraicas. Tipos de expresiones algebraicas. Vamos a definir monomio, binomio, trinomio y polinomio y dar algunos ejemplos. ¿Qué es un monomio? Es una expresión algebraica formada por un solo término. Como su nombre lo indica, monomio, un solo término. Se puede identificar porque las únicas operaciones que aparecen entre las letras son el producto y la potencia de exponente natural. Es decir, la multiplicación y la potenciación con exponente positivo. Dos números naturales. Vamos a ver aquí tres ejemplos. 7x es un monomio porque consta de un solo término. Menos 5y al cuadrado es un monomio, un solo término. 3x cuadrado por y por z es un monomio, como la definición decía, que lo podemos identificar porque entre las letras hay operaciones de producto y potencia. Producto, aquí hay un producto, o sea, una multiplicación. Cuando hay ausencia de signos, hay una multiplicación. 7 y la x se están multiplicando. El menos 5 y la y al cuadrado se están multiplicando. 3x al cuadrado, y y z se están multiplicando. Evidentemente, si fuésemos a buscar, por ejemplo, el valor numérico, tenemos que resolver primero la potencia y luego entonces hacer la multiplicación. Pero lo que queremos resaltar aquí es que aquí no hay suma ni resta de términos. No se está sumando ni restando ningún término con otro. Por tanto, es un monomio cuando hay ausencia de suma y resta. Aquí este signo negativo identifica que el 5 es negativo, pero no que se está restando con otro término. ¿Por qué? Porque si se resta con otro término, se suma, entonces ya no sería un monomio. Porque monomio es una expresión algebraica formada por un solo término. Vámonos ahora con el binomio. ¿Qué es el binomio? Es una expresión algebraica formada por dos términos. También se puede decir que es una suma de dos monomios. La palabra binomios quiere decir de dos términos. Bi2. Aquí tenemos dos ejemplos. 8a más b al cuadrado. Si se fijan, aquí tenemos un término, 8a, y aquí tenemos b al cuadrado, otro término. Y está relacionado por la suma. Entonces tenemos un binomio. Cuando tenemos dos términos es un binomio. De forma similar, 2y menos 9z están relacionados por aquí 2y está multiplicando, el 2 y la y, el 9 y la z están multiplicando, pero están relacionados los dos por el signo de resta o por la operación de resta. Por lo tanto, aquí tenemos un binomio. ¿Qué es un trinomio? Es una expresión algebraica formada por tres términos o también la suma de tres monomios. Es bastante sencillo identificarlo. Tenemos 1, 2 y 3 términos. 2a más 3b menos 4c, x al cuadrado en el segundo ejemplo, más 5x menos 12. Si se fijan, tiene tres términos. De ahí el término trinomio. Y por último, vamos a trabajar con el polinomio, que es una expresión algebraica formada por más de un término. Tenemos el siguiente ejemplo. X al cubo más 5x al cuadrado más 3x menos 4. Si se fijan, tiene cuatro términos. 1, 2, 3 y 4. Aquí hay cuatro monomios, lo que constituye entonces un polinomio. Y así entonces, y de esa manera entonces podemos identificar con facilidad cuando una expresión algebraica es monómica, binómica, trinómica o polinómica. Elementos de un término algebraico. Aquí tenemos un término o un monomio. Y ese monomio o término algebraico tiene varios elementos que vamos a resaltar. Número 1 que queremos resaltar es el coeficiente. El coeficiente es el número que acompaña en la parte delantera a la letra. En este caso 7. 7 es el coeficiente. Luego tenemos el signo. En este caso es negativo. Pero en muchos casos, cuando es positivo, no se marca. Cuando no se marca es porque se entiende o se sobreentiende que es positivo. También tenemos ese número que acompaña en la parte superior derecha a la letra, que es llamado exponente. Y también tenemos la letra, también conocida como variable o incógnita. La unión de la variable y el exponente nos da entonces la parte literal. La parte literal es la unión de la variable o las variables y los exponentes. Coeficiente, signo, exponente, variable y parte literal. Son los elementos de un término algebraico. Aquí tenemos otro ejemplo
de elementos de un término algebraico, pero en este caso, si se fijan, no hay un coeficiente visible. Cuando no hay un coeficiente visible es porque hay un 1 que no se marca. Y en el caso de la x tampoco hay un exponente visible. Cuando no tiene exponente visible es porque hay un 1 que no se marca. Aquí las variables x y y, el exponente es 2, pero también hay un 1 que no se marca. Por eso no es un exponente, sino exponentes. Tanto el 1 que no lo marco o que no se marca en el álgebra, y el 2 de la letra y. Y la unión de x y y, o x por y al cuadrado, entonces nos da la parte literal.